Hola, buenas tardes. Les habla Alba Cristina Sosa, coordinadora académica de Universitas Fundación. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro espacio virtual, Jueves de Videoconferencia. El tema de esta videoconferencia de la tarde de hoy es la ley de salas cunas en El Salvador. Sobre esto debemos indicar lo siguiente preliminarmente. El 31 de mayo de 2018, la Asamblea Legislativa, en cumplimiento a sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia, aprobó la ley especial para la regulación e instalación de salas cunas para los hijos de los trabajadores, la cual tiene por objeto regular las condiciones bajo las cuales los patronos implementarán en beneficio de los trabajadores y trabajadoras los servicios de salas cunas y lugares de custodia para las hijas e hijos de estos. Esta ley entrará en vigencia 24 meses después de su publicación en el Diario Oficial, siendo el 20 de junio de 2020 su entrada en vigencia. Y además, el presidente de la República deberá decretar el reglamento de la ley para facilitar y asegurar la correcta y efectiva aplicación en un plazo de 120 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigencia. En esta videoconferencia se darán detalles del contenido de la mencionada ley y la forma como deben los empleadores dar cumplimiento a la obligación laboral sobre el proveimiento de un establecimiento o espacio físico dentro del centro de trabajo o fuera de él, en el cual el trabajador o la trabajadora puedan alimentar a sus hijos desde que finaliza el periodo postnatal hasta la edad de 3 años, para la supervisión y cuidado de una persona capacitada para tal fin mientras desempeñan sus labores. Nuestra disertante del día de hoy es la profesora salvadoreña Carolina Mora, presidenta de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, vicepresidenta de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Guillermo Cabanelas, doctora en Derecho Privado por la Universidad Dr. José Matías Delgado de El Salvador, doctora honoris causa por la Universidad Paulo Freire de Nicaragua, máster en Derecho de los Negocios por la Universidad de Barcelona, España. Es consultora de la OIT, de la Unión Europea y empresas e instituciones gubernamentales, con más de 17 años de experiencia en el campo del derecho laboral, y es socia directora de Morán y Asociados en El Salvador. Adelante, doctora. Hola, buenas tardes a todos los que nos están sintonizando, que están desde países de Iberoamérica. Saludos a todos los amigos laboralistas que están ahí pendientes, a los amigos de la IDTS, Asociación Iberoamericana, a los amigos de la Asociación Centroamericana, de la Academia Iberoamericana y todos los amigos que siempre compartimos esta pasión por lo que es el derecho laboral y que nos conecta a través de estas plataformas. Gracias a ustedes por hacer este espacio, un espacio oportuno para poder disertar y que cada día más el derecho laboral llegue a todos nuestros amigos a través de estas plataformas. Gracias por la invitación, gracias por la presentación que han hecho sobre mi trayectoria y todo lo que implica este tema sobre las salas cunas, que es un tema novedoso para El Salvador. Nosotros en El Salvador ya estamos preparando a lo que son todas las empresas a efecto de que puedan cumplir con esta normativa y que es un tema novedoso que no obstante ya estaba regulada desde hace más de 30 años, porque nuestra Constitución ya lo tenía normado, pero entraría en vigencia hasta este año 2020. Pues comentarles un poco sobre lo que es la ley y un saludo a todos esos amigos que están haciendo posible y que están conectados a través de esta plataforma de Universitas, que están haciendo posible desde Venezuela, desde Argentina y desde otros lugares que estemos llegando a través de esta plataforma a todos los países. Pues comentarles un poco el tema
entrando sobre la materia, cuando revisamos normativas internacionales, para ir un poco sobre el orden, al revisar normativas internacionales, ya la OIT nos ha dado ciertos convenios que protegen derechos laborales de las mujeres. Porque para muchos el tema de una sala cuna va más vinculado a un tema de un derecho para la mujer trabajadora, y como son esos convenios, como es el convenio 100 de igualdad de remuneración, el convenio 111 para evitar cualquier tipo de discriminación en el empleo, la ocupación, también otro convenio que protege y que va más amarrado a este tema de la ley de sala cuna, es el convenio 156 de OIT, que este nos viene a regular los trabajadores con responsabilidades familiares como un tema cultural en la mayoría de los países de Iberoamérica. Se tiende a dar que la carga familiar casi siempre recae sobre la mujer cuando tiene que ser parte también integral del padre. Pero no obstante eso, ya es un tema cultural, la mayoría de países lo tenemos. Entonces, ese convenio, el 156, abarca también para aquellos hombres o trabajadores que tienen responsabilidades familiares y también para las mujeres. También un convenio especial para la mujer, el convenio de la protección a la maternidad, como es el convenio 183 de OIT. Todos esos convenios vienen a dar pie a temas, y convenios y normas internacionales vienen a dar pie a que se regulen en nuestros países aspectos tan importantes como una sala cuna o un lugar de custodia para los hijos de los trabajadores. Resulta que cuando revisamos normativa internacional, ya hay países que lo regulan, hay países que han venido a determinar a través de estas normativas internacionales, incluso por el caso de Colombia, que a partir del 1974 crean centros de atención preescolar, que ya no es a cargo del empleador, sino que ya va a cargo de otras situaciones en las cuales los hijos de los trabajadores o los niños como tal pueden ir a un preescolar. En Cuba, en El Salvador, antes no se tenía normativa, en El Salvador entraría en vigencia en este año, y que ya vamos a entrar en materia y hablar un poco sobre cómo se va a estar desarrollando. Viendo también un poco sobre el derecho comparado, en Argentina es obligación que el empleador adapte salas maternales y guarderías. En Bolivia y Ecuador también se le exige al empleador que tenga a su servicio más de 50 trabajadores, el poder determinar esta obligación de salas cunas. Y en Costa Rica, para aquellos empleadores que tienen más de 30 mujeres, el poder también establecer una sala cuna o guardería o jardín infantil, como le llamemos, dependiendo cada uno de nuestros países. Y así relativamente en Chile también. En Chile es novedoso el tema de que a partir de 20 trabajadores, el empleador está obligado a tener una sala cuna. Entonces, sí existe la tendencia a nivel internacional, a nivel de normativa internacional, cuando empezamos a averiguar y a buscar información, se tiende a dar. Incluso la sentencia que se emite aquí en El Salvador por la Sala de lo Constitucional, tomaron en cuenta esa normativa internacional para poderla regular la ley o la norma que hoy en día tenemos. Y así se da en El Salvador. Comentarles que nosotros en nuestra Constitución de la República, desde 1983 ya estaba regulada la obligatoriedad para los empleadores de contar con salas cunas o lugares de custodia. El artículo 42 de nuestra Constitución, en su inciso segundo, establece que la ley regulará la obligación de los patronos de instalar y mantener salas cunas y lugares de custodia para los hijos de los trabajadores. Eso estaba regulado, como podemos ver, a partir del año 1983. ¿Qué significa esto? Sí estaba desarrollado el precepto, establecido el precepto constitucional, pero no desarrollado en una ley secundaria que pudiese dar los parámetros o los aspectos básicos para que se pudiese hacer cumplimiento ese precepto constitucional. Y así tenemos que en el año 2016, el 2015 y años similares, existieron varias demandas de inconstitucionalidad por omisión en la sala de la Corte Suprema de Justicia, en la sala de lo constitucional, y se da que algunas organizaciones sindicales también hicieron ver, y algunas organizaciones de trabajadores, de que habían trabajadores que no tenían dónde
dejar a sus hijos mientras desempeñaban sus labores. Y hicieron ver y presentaron las demandas de inconstitucionalidad por omisión, porque la Asamblea Legislativa no había regulado ese aspecto constitucional en una ley secundaria. Y entonces tenemos que, a partir de esa fecha, la Sala de lo Constitucional resuelve en noviembre del año 2017 que había una omisión de parte de la Asamblea Legislativa en regular esta ley secundaria y desarrollar ese precepto constitucional. Podemos ver que más de 30 años, o sea, casi que 33 años posterior, se vino a desarrollar ese concepto constitucional, sí estaba normado, pero no desarrollado en la ley secundaria. Entonces, a partir de esa fecha, le da la Sala de lo Constitucional a la Asamblea Legislativa un plazo para que pudiese desarrollar una ley secundaria que regulara todos estos aspectos del lugar de custodia o ley o sala cuna para los hijos de los trabajadores. Y en mayo, le da como fecha, bueno, el 31 de mayo de 2018, la Asamblea Legislativa, a partir de esa sentencia de la Sala de lo Constitucional, dicta y emite la Ley Especial para la Regulación e Instalación de Salas Cunas para los Hijos de los Trabajadores, haciendo una ley especial, un cuerpo de ley especial desarrollando ese precepto constitucional y además desarrollando todos los parámetros que estaban determinados en la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Porque la Sala, algo que dio y que fue muy bien visto por todos los juristas del país, es el hecho que viene a desarrollar los aspectos que se tenían que determinar en la ley secundaria. Y entonces esta ley de salas cunas se viene a desarrollar todo lo que establece esos aspectos, esos parámetros que da la Sala de lo Constitucional. Y esa ley tiene por objeto principal el regular las condiciones bajo las cuales los patronos deben de implementar en beneficio de los trabajadores y trabajadoras los servicios de salas cunas y lugares de custodia para las hijas y los hijos de estos. Entonces, ese es el objetivo principal. Nos da un concepto incluso de qué vamos a entender por sala cuna. Como decíamos, en otros países le llaman el jardín infantil, la guardería, dependiendo aquí en El Salvador también se tiende a llamar guardería o sala cuna. Entonces la ley nos da como concepto de sala cuna estableciendo que es ese lugar, ese espacio físico dentro del centro de trabajo o fuera de él, en el cual los trabajadores o trabajadoras pueden alimentar a sus hijos desde la finalización del periodo postnatal hasta la edad de 3 años, para que así sean cuidados por personas capacitadas para el fin y así los trabajadores poder desempeñar sus labores. Aquí entramos y hacemos un paréntesis sobre el tema. La ley está estableciendo que desde el periodo postnatal, ¿qué significa esto? En El Salvador son 16 semanas de descanso postnatal, o sea, la mujer embarazada debe de tomar por lo menos obligatoriamente 10 de esas semanas posterior al parto. Entonces, algunas lo toman las 16 semanas continuas y posterior al periodo postnatal, normalmente lo que llamamos los 4 meses, después de los 4 meses, cuando el bebé tiene 4 meses, a partir de ahí puede llevarse a una sala cuna. Entonces, protege esta ley a partir del 4º mes hasta los 3 años. Entonces, eso es lo que conceptualiza la ley también, y es de hacer ver que el 31 de mayo que se dicta y que se empieza a regular esta ley especial, viene a regularse con 15 artículos. Es una ley muy pequeña, muy básica y que viene a determinar aspectos como, por ejemplo, que para un tema de mejor entender, no es solo aplicable para las trabajadoras, sino que también para los trabajadores del centro de trabajo. O sea, sea el hombre o la mujer, puede llevar perfectamente a la sala cuna a su hijo a que se lo cuiden en este lugar y poderlo alimentar. Esta ley va amarrada también a la ley de lactancia materna, comúnmente conocida por ley de lactancia materna en El Salvador. ¿Por qué? Porque la madre trabajadora tiene derecho a poder lactar a su hijo, a su menor hijo, hasta 1 hora
por el día. Entonces, es un derecho remunerado de poder ausentarse de sus labores y poder ir a lactarlo. Incluso puede ser tomado en 2 pausas, media hora en la mañana, media hora en la tarde, con la única excepción que la ley de lactancia materna no permite que sea en la pausa alimenticia, o sea, en la hora del almuerzo, por un tema también de que se evite que la trabajadora pierda el descanso o la pausa alimenticia. Entonces, va amarrada esta ley. Y además, la ley establece que en ese concepto de sala cuna, que los hijos hasta la edad de 3 años pueden estar y ser cuidados en la sala cuna. A comparación de otros países, en otros países hasta la edad de 2 años, por ejemplo, el caso de Chile, tengo entendido que es hasta 2 años, en el caso de El Salvador se va a regular hasta los 3 años. Y la supervisión y cuidado de los niños debe ser por una persona capacitada para el efecto, o sea, con las credenciales o las acreditaciones necesarias para que puedan ser cuidados por una persona especializada que se encargará de la supervisión de los menores y debe ser profesional en el área de la educación temprana, la educación preescolar o educación infantil, y su trabajo implicará, además del cuidado, la realización de actividades aptas para el desarrollo de las capacidades cognitivas, sociales, afectivas y psicométricas del menor. ¿Qué significa esto? Ya la ley viene a determinar que no cualquier persona va a ser la persona encargada del cuidado de los menores en la sala cuna, sino que tiene que tener estudios especializados y van a ser a cargo del patrono. O sea, el patrono va a tener que pagar personal capacitado que va a estar a cargo de la sala cuna. Además, al hablar del ámbito de aplicación de la ley, es de hacer ver que es aplicable a todos los sectores, o sea, será aplicable al sector público, a la empresa privada, a las instituciones oficiales autónomas y a las municipalidades. Para que nos entiendan los amigos de Iberoamérica, cuando hablamos del sector público, nosotros lo tenemos determinado, el sector público, lo que son los órganos del Estado, el órgano ejecutivo, el legislativo, el judicial, y en estas instituciones de gobierno también hay lo que son empresas del Estado que son empresas autónomas. El régimen jurídico público, o sea, el sector público tiene una normativa especial, el sector privado tiene otra normativa que es el Código de Trabajo. El Código de Trabajo en El Salvador no se le aplica al sector público porque ellos tienen un andamiaje de normativa especial. En el caso de las empresas del gobierno, que son instituciones oficiales autónomas, que dependen de algunos ministerios, estas sí se les aplica el Código de Trabajo. Entonces, para el caso de la ley de sala cuna, la ley de sala cuna va a ser aplicable por igual, tanto al sector público como al sector privado. No hay distinción de aplicación. Cuando hablamos de municipalidades, son los gobiernos municipales o cabildos que le llaman en otros países, entonces, o alcaldías o municipalidades, dependiendo del concepto que le demos. Entonces, para estos también va a ser obligatorio el cumplimiento. ¿Qué significa eso? Que también el mismo Estado se tiene que preparar para la entrada en vigencia de esta nueva ley, porque también le va a ser aplicable. También el Estado tuvo que haber determinado, a la hora de elaborar su presupuesto el año pasado, tuvo que haber determinado una partida especial para poder cubrir todos los gastos y compromisos que va a adquirir cada uno de estos ministerios con esta nueva ley. Así como la empresa privada se está preparando, también el Estado se está preparando. Entonces, la entrada en vigencia va a incurrir en una erogación de fondos y va a incluir también un incentivo para todos los que tenemos hijos o tenemos menores de 3 años. ¿Por qué? Porque tú vas a estar tranquilo de que sabes que en un lugar determinado, con la gente preparada, te van a cuidar a tu menor. Entonces, también es importante hacer ver que sin distinción, como lo había dicho al inicio, no hay distinción si es hombre o mujer, basta con que sea el padre o la madre el que pueda llevar a la sala cuna a su hijo. Ahí van a tener que implementarse políticas adecuadas para poder desarrollar esta ley de sala cuna con cierto formato, porque en El Salvador todavía es eminentemente documental todo lo que es la relación de trabajo. Entonces, si un padre no quiere llevar a su hijo, va a tener que documentarse de que no lo quiere llevar y que exonera de cualquier responsabilidad a la empresa en ese derecho que le nace. Además, un dato importante, como decíamos al inicio, en el caso de Chile es a partir de 20 trabajadores.
y así en cada uno de los países tiene una diferencia a partir del número de trabajadores para tener la obligatoriedad de la empresa de tener una sala cuna. En el caso de El Salvador, el empleador está obligado a contar con salas cunas o lugares de custodia para los hijos de los trabajadores a partir de 100 trabajadores. Cuando la empresa o el centro de trabajo o la municipalidad o la institución pública tenga más de 100 trabajadores, ahí va a tener la obligatoriedad de tener y contar con una sala cuna. Además, esta ley viene a regular modalidades de aplicación y esas modalidades las dio la Sala de lo Constitucional y dio 3 modalidades. La primera modalidad es que para que el empleador cumpla, puede instalar y mantener la sala cuna y lugar de custodia en un lugar anexo e independiente al lugar del trabajo dentro de la misma área geográfica. ¿Qué significa esto? Va a poder tener la empresa como tal su sala cuna, pero tiene que estar separado del centro de trabajo, pero en un lugar anexo y cercano. O sea, no significa que si, digamos, tenemos una empresa, una fábrica, a la par del trabajador va a estar el menor. No, debe de estar separado de la fábrica y en un lugar anexo. Además, esa es una de las modalidades y que depende exclusivamente solo de esa empresa, esa sala cuna o lugar de custodio. Otra modalidad, que por medio de la instalación y mantenimiento de un centro común de salas cunas. ¿Qué significa eso? Que empresas vecinas o empresas que estén en una misma área geográfica van a poder unirse y tener un solo establecimiento para ellas. Entonces, si tenemos en el área metropolitana, por ejemplo, nosotros en San Salvador, que es la capital, tenemos en un área cercana varias empresas, pueden perfectamente instalar una sala cuna y el costo se lo van a dividir entre ellas y ahí pueden determinar y llevar a los chicos o a los menores de los hijos de sus trabajadores. Esa es la segunda modalidad que da la ley. La tercera modalidad es a través del pago de salas cunas y lugares de custodia que presten tales servicios con carácter independiente a la empresa o establecimiento de trabajo de forma profesional y habitual y decidida por el patrono. ¿Qué significa esto? Que perfectamente se puede subcontratar el servicio de sala cuna y mediante un contrato mercantil pedir a una empresa, a una tercera persona que nos brinde ese servicio de sala cuna. Entonces, ahí va a quedar a cargo de los menores, a cargo de una persona o de un ente o de una institución independiente, porque también todo va a caer. Hay los aspectos que todavía se van a determinar, por ejemplo, la alimentación de los menores, porque la ley habla de que para que los trabajadores puedan alimentar a sus hijos. Entonces, eso se puede interpretar de que los hijos o los trabajadores van a llevar a la sala cuna la alimentación de sus hijos. Eso es una de las interpretaciones que se está dando y cuando entre en vigencia se van a ir definiendo esos criterios. Si la alimentación va a recaer sobre los trabajadores o sobre el empleador a la hora de ofrecer la sala cuna. También hay otro aspecto a considerar que la misma ley dice que en circunstancias extraordinarias el trabajador de común acuerdo con el patrono puede optar por una modalidad para el cumplimiento de la ley que sea diferente. Eso significa, bueno, las modalidades solo las va a determinar el empleador, pero perfectamente el trabajador puede llegar a un acuerdo de una modalidad distinta que no son las anteriores. Por ejemplo, para los casos que en empresas solo tenemos fuera de San Salvador, fuera de la capital, y hay una sucursal determinada, digamos una institución financiera, un banco, tenga solo 2 trabajadores a las afueras y la sucursal solo tenga 2 trabajadores, la empresa perfectamente va a poder llegar a un acuerdo sobre una cantidad económica para pagar ese cargo monetario del uso de una sala cuna de una empresa independiente a la empresa o al patrono. Entonces, esa modalidad es como muy extraordinaria que también se va a ir definiendo el criterio a medida que se aplique la ley y también en el reglamento que debe de emitirse para esta ley, para la aplicación de esta ley. Todo lo que es la infraestructura de la sala cuna y el lugar de custodia debe de reunir condiciones básicas en cuanto al espacio, salubridad,
control y equipamiento, y puede variar según el tamaño y la cantidad de los niños y las niñas que sean albergados. Esos aspectos también van a ser supervisados. Y un aspecto también importante es que corresponde velar por el buen funcionamiento de las salas cunas y lugares de custodia para garantizar que sea un ambiente adecuado y el desarrollo integral de los menores a instituciones como es el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia, que es conocido en El Salvador como el CONNA, también el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, que es conocido como el ISNA, por sus siglas, y además la verificación del cumplimiento de la ley va a recaer sobre el Ministerio de Trabajo. Paralelo a esto, también por un tema de salubridad, pueda que tenga vinculación el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, también pueda que tenga vinculación una institución autónoma como es ANDA, que es la autónoma que vela por el tema del agua, o alguna institución vinculante dependiendo del tema de la instalación de la sala cuna. Pero los principales son el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia y el Ministerio de Trabajo a la hora de supervisar y vigilar que los trabajadores tengan este derecho. Además, ¿qué va a pasar con el tema de la construcción o adecuación o instalación de la sala cuna para el tema fiscal? Les comento que hay un incentivo fiscal en la ley. La ley establece que de conformidad al artículo 12 de esa ley, los costos en que incurre el patrono serán deducibles del impuesto sobre la renta. Y esto se va a aplicar únicamente cuando se trate de gastos generados a raíz de la construcción, equipamiento de las salas cunas y lugares de custodia relacionados a las modalidades que ya mencionamos anteriormente, o sea, cuando recae solo a cargo del empleador y que el empleador es el que tiene su sala cuna o que se une con otras empresas, que es la segunda modalidad, para instalar una sala cuna. En esos casos va a ser deducible el costo en el que incurra de los impuestos sobre la renta. Además, como un tema importante de la ley también tiene el tema sancionatorio y significa que para los casos de incumplimiento a lo que es la ley de sala cunas, el empleador puede ser sancionado con una multa que va de 5 a 8 salarios mínimos legales del sector comercio y servicios. Para todos los que nos están escuchando, para el sector comercio y servicios, nosotros tenemos un salario mínimo de 314.17 de dólar. Entonces, en El Salvador circula como moneda oficial el dólar. Entonces, la multa en el que puede incurrir el patrono o el empleador que no cumpla con la ley, con la instalación de ley de salas cunas, puede ser de 5 a 8 salarios mínimos legales vigentes para el sector comercio y servicios. Y finalmente, para ir cerrando esta exposición y abrir el espacio de preguntas o lo que tú me digas como moderadora, es importante hacer ver que la ley entrará en vigencia 24 meses después de su publicación en el Diario Oficial. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo a la publicación del Diario Oficial estaría entrando en vigencia el día 20 de junio de 2020. O sea, el 20 de junio de este año va a entrar en vigencia y el presidente de la República debe decretar el reglamento de la ley para facilitar y asegurar la correcta y efectiva aplicación en un plazo de 120 días hábiles contados a partir de la entrada en vigencia de la ley. Esto es prácticamente lo que se está abordando hoy en día y hay rumores, incluso para también agregar un poco, hay rumores de que se está pidiendo una prórroga de la entrada en vigencia de esta ley para que se dé una prórroga adicional de 6 meses. Como ustedes saben, se dio una prórroga para que se pudiese aplicar de 24 meses, o sea, 2 años, y hay rumores de que se va a pedir todavía una prórroga de 6 meses adicionales. Habría que esperar qué es lo que va a pasar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora, por tan interesante disertación sobre el tema del
la obligación por parte de los patronos de las salas cunas en El Salvador y bueno, y por aprovechando el momento, por digamos, ese recorrido comparativo que también pudo hacer. Vamos entonces a la ronda de preguntas y respuestas. Como ustedes muy bien saben, pueden hacer sus preguntas por escrito para quienes nos acompañan en esta sala de Zoom, a través del chat de Zoom, o para aquellas personas que nos están viendo a través de Facebook Live, pueden hacerlo en la sección comentarios y haremos lectura de las mismas. Ya por acá tenemos una doctora que hacen a través de Facebook, Juan Pastor Velázquez desde Venezuela, indica lo siguiente: mi estimada doctora, un cordial saludo. ¿Cree usted que sea recomendable establecer centros de sala cuna para los hijos de los trabajadores en las empresas? ¿O es más viable que se les pague el beneficio en su salario, desde luego con carácter no salarial, y dejar esta responsabilidad de encontrar un centro de cuidado a los padres trabajadores? Sí. Adelante, doctora. Sí, para el amigo pastor de Venezuela, hacerle ver algo importante. Nosotros aquí en El Salvador son de los temas que se están abordando, incluso para el día 21 de febrero tenemos un seminario especializado sobre la ley. Aquí hay que partir de algo muy importante. La ley ya determina las modalidades bajo las cuales se puede dar lo que es la sala cuna. Pero ¿qué pasa con un menor, con un niño? Los que tenemos hijos sabemos que siempre los accidentes están a la orden del día. Y entonces no es lo mismo que digan el niño de Carolina Morán a que digan el niño de la empresa X. Porque el nombre de la empresa o del centro de trabajo se pone en un entredicho de que en el centro de trabajo se cometió un accidente o pasó un accidente con el hijo del empleado tal. Entonces, el nombre de la empresa se pone en entredicho y se vuelve un tema muy delicado de manejar. Entonces, no obstante, puede ser beneficioso también un incentivo económico para los trabajadores, el que se le dé una carga o una cantidad económica para que pueda cumplir con la ley el empleador, pero en El Salvador hoy en día no se está manejando de esa forma. Esa pudiese ser una última excepción a las modalidades que ya la ley da, porque la idea es que el empleador lo cubra y el empleador lo dé, o sea, no le puede dar esa cantidad al trabajador. Como decía, la misma ley da la excepción para casos especiales en los cuales el patrono va a poder darle una carga una cantidad económica, pero son casos muy excepcionales que tienen que regularse incluso en el reglamento que va a dictar la Presidencia de la República. Pero sí es un tema que puede entrar en un debate por un accidente que pueda sufrir un menor. Gracias, doctora. Por acá tenemos otro, también a través de Facebook, Vicente desde Colombia. ¿Qué espacio se permite a las convenciones, sean colectivas o individuales, para sustituir esta obligación legal por beneficios alternativos? Sí, buenísima pregunta. Comentarles que en El Salvador ya tenemos, incluso en algunos contratos colectivos, en El Salvador se le llaman contrato colectivo a las convenciones o a los pactos colectivos que en algunos países se llaman, o acuerdos colectivos sindicales, dependiendo del nombre que le demos. En El Salvador ya hay contratos colectivos y a través de contratos colectivos ya se ha establecido este derecho de la sala cuna para los hijos de los trabajadores. Y este derecho, en el caso de que se venga a establecer ya la ley entre en vigencia, siempre debe de ser el principio onduo pro trabajador, o sea, todo lo que sea beneficioso al trabajador. Si el contrato colectivo o el pacto colectivo está sobre lo que establece la ley, se va a aplicar siempre el pacto colectivo. Si está la ley en beneficio y regula mejores beneficios para los trabajadores, se va a aplicar la ley. Pero siempre el indúo pro operario, que es el principio de lo más favorable al trabajador. Gracias, doctora. Por acá, Pedro Nicolás, desde Ecuador, a través de Facebook, pregunta lo siguiente: ¿hasta qué punto este tipo de regulaciones legales que tutelan los grupos familiares de alguna manera no generan una discriminación para los trabajadores con hijos para iniciar una relación laboral? Muy buena pregunta también. Fíjense que en todo lo que ha sido este debate de la ley,
se han abordado estos temas. Por ejemplo, algunas empresas, el que reduzcan su planilla laboral para no llegar a los 100 trabajadores en El Salvador, porque son 100 lo que tiene que tener. Otro es que algunos dijeron, bueno, no vamos a contratar a mujeres. Pero como es una ley aplicable a hombres y a mujeres por igual, solo con tener la calidad de trabajador, perfectamente va a poder tener uso o derecho de una sala cuna y que tenga un hijo menor a 3 años, a partir de los 4 meses hasta los 3 años. Entonces, sí se pudiese dar, pero para eso también está el convenio y está también el convenio 111 sobre aspectos discriminatorios. También están normativas locales que deben de regular estos aspectos porque sí puede ser considerado que a mí no me dieron el trabajo por el hecho de que soy mamá o tengo un hijo menor de edad. Entonces sí, en los formularios de contrataciones o de postulaciones a cargos no deben de llevar estos aspectos. Es igual que cuando la mujer está embarazada. Por el hecho de estar embarazada, se le prohíbe ingresar a un centro de trabajo y se le pide la prueba de que no tiene o que no está embarazada. También es un aspecto discriminatorio, sí se pudiese dar, pero tendría que ser sancionado en cada uno de los países. En ese caso, en El Salvador, tendría que ser verificado por el Ministerio de Trabajo y es una opción. Muchas gracias, doctora. Por acá, Sofía Ospino, desde Venezuela, pregunta lo siguiente: ¿hasta qué punto sería aplicable en el caso de su país, doctora, estas nuevas regulaciones a empresas dedicadas al teletrabajo o uberizadas? Hablando en la hipótesis de que la empresa para la que se presta el servicio no tenga una sede física. Sí. Es de hacer ver que en El Salvador no tenemos una ley de teletrabajo. Ahorita solo hay intenciones de regularse. Pero la ley de sala cuna ya determina que basta con tener la calidad de trabajador o trabajadora para tener derecho a este beneficio para los hijos de los trabajadores. ¿Qué significa esto? Eso es como el sindicato. Para poderme afiliar a un sindicato o para poder formar o crear un sindicato, basta tener la calidad de trabajador. Entonces, en este caso, si yo tengo la calidad de trabajador, llámese trabajador a domicilio, llámese trabajador doméstico, llámese trabajador de cualquier rubro o teletrabajador, independientemente voy a tener derecho, todo y cuando en la empresa hayan más de 100 trabajadores, voy a tener derecho a la ley, a que me apliquen la ley de salacunas. Gracias, doctora. Por acá, Ronnie Martínez, desde Honduras, que nos acompaña aquí en Zoom, pregunta lo siguiente: ¿aplica este concepto de salas cunas y podrán optar los trabajadores que laboren por hora? Sí, todos por igual. Todos por igual, basta con que tenga la calidad de trabajador y que esté bajo la subordinación de un empleador. Ok. Por acá, Eddie Jiménez desde Panamá a través de Facebook pregunta: ¿considera que el impacto económico de estas regulaciones influye de manera muy diferenciada a las pymes? Sí, esos fueron de los temas que se trataron en la Asamblea Legislativa cuando iba a regularse esta ley y por eso se consideró que a partir de 100 trabajadores se iba a hacer obligatorio el que tuvieran la sala cuna en las empresas. Entonces, pero sí puede ser, sí puede influir. Estamos hablando que una pequeña empresa no entraría por el número de trabajadores con el que está regulándose esta ley, que son 100. Ok, Guido, que nos acompaña por aquí, no indica su apellido, indica lo siguiente: en Costa Rica es el Estado el que debe brindar los centros cunas o redes de cuidado para los menores de las madres o padres trabajadores. También subvenciona casas de cuidado privadas para que los padres paguen solo una parte. Lo que sí existe es la disposición de tener una sala de lactancia, pero dice que el patrono debe adecuar esta área de lactancia según sus posibilidades. O sea, esto es más un comentario que una pregunta. ¿Tiene algo que decir al respecto, doctora? Sí, cada país lo regula distinto, incluso fíjense que aquí hay un tema importante que no podemos dejar de lado y es el tema de la responsabilidad social empresarial. En El Salvador ya hay empresas
que no obstante no está regulado todavía la ley de sala cuna, pero hay empresas que a través de la responsabilidad social empresarial ya dan ese beneficio a los hijos de sus trabajadores. Incluso también en el Estado ya hay instituciones de gobierno que tienen sala cuna o centro ternuras también que se llama, o incluso las municipalidades, las alcaldías tienen sala cuna para los hijos de los trabajadores de la municipalidad o lugares públicos o que se paga una cuota muy baja. También tenemos, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia tiene un centro ternura muy lindo que es hasta un kinder y los niños llegan, si no me equivoco, hasta los 6 años. O sea, sí ya hay y ya se da en El Salvador estos aspectos, pero ya ahora con la ley ya va a ser obligatorio para todos por igual. Perfecto, gracias, doctora. Víctor Jiménez desde España, saludos, doctora. Mi pregunta sería, ¿el empleador debe pagar los gastos de traslado a la madre trabajadora para dar alimento a su hijo si no está obligado a proporcionar una sala cuna? No, la ley no contempla nada de traslados. La única obligatoriedad que contempla, incluso en este caso, la ley, lo que es prácticamente la ley de lactancia materna, es el permiso remunerado para que vaya a dar de lactancia a su hijo. Casi siempre en la práctica hoy en día lo que se hace es que los trabajadores piden esta hora para lactancia, las madres trabajadoras, para tomarlo al inicio de la jornada o al final de la jornada para irse una hora antes, por las distancias, porque imagínate que aquí, si tenés solo para trasladarte, puede ser que te lleves hasta 1 hora. Entonces, o más tiempo de la ida y regreso para el centro de trabajo, entonces lo hacen y lo piden al inicio o al final. Pero no cubre el pasaje del transporte público o ningún tipo de pasaje o de honorario adicional para otra cosa que no sea el permiso para ir a lactar de 1 hora. O sea, el permiso es 1 hora con goce de salario. En el caso que cuando ya esté en las salas cunas, perfectamente va a poder ir en esa misma hora, hacer 2 pausas, una en la mañana, una a media tarde y poder ir a lactar al bebé. Y algo importante también que no quiero que se me quede, para los centros de trabajo que tienen en la noche turnos rotativos, también va a ser obligatorio, porque la ley no habla de distinción de hora de trabajo. Si incluso el papá lleva a su hijo a la sala cuna, va a ser válido también. ¿Por qué? Porque en la noche o en el día la ley no hace distinción. Prácticamente solo da ese derecho. Okay. Muchas gracias, doctora. María Fernanda de República Dominicana a través de Facebook pregunta, ¿cómo se otorga el permiso para dar alimento al hijo en sala cuna cuando la trabajadora tiene una jornada parcial de trabajo? Cuando tenga la jornada parcial, igual sería, porque mientras el trabajador o la trabajadora esté realizando lo que es sus labores, en ese mismo lapso de tiempo, el bebé o el hijo va a estar en la sala cuna. O sea, si él tiene o ella tiene trabajo parcial, igual se tendría que dar el trabajo, el uso de la sala cuna de manera parcial, porque ahí también no va a significar que va a ir a dejar al niño todo el tiempo. Imaginemos un trabajador que está incapacitado. Yo estoy incapacitada, me dan una incapacidad de 3 días, 5 días, o sea, se me suspende mi contrato de trabajo por la incapacidad de enfermedad que tengo. No significa que porque yo estoy enferma siempre voy a llevar al niño a la sala cuna. Son cosas que se tienen que regular y dar un criterio. Porque o yo estoy de vacaciones anuales, entonces me dan mis vacaciones anuales, en El Salvador son 15 días, entonces me voy de vacaciones, pero el niño siempre sigue yendo a la sala cuna. Se entiende que la sala cuna va a ser mientras el trabajador o la trabajadora están laborando. Ok, y en ese caso, ¿cómo se otorgaría el permiso para dar el alimento? Esto ya tiene más que ver con el asunto de la lactancia materna, para una trabajadora a tiempo parcial. A tiempo parcial siempre se tendría que dar el permiso correspondiente. La ley ahí, la ley de lactancia, no hace distinción. Tendrían que darle la hora. Imaginemos que tenga medio tiempo y sea solo la mañana. Tendrían que darle la hora para lactar al bebé. Perfectamente lo puede tomar al inicio, al final o a media jornada ir a lactar al bebé. Ok. Bueno, doctora, una duda que me sale a mí. En el caso del cumplimiento de la obligación a través de la contratación de empresas especializadas, es decir, de terceros que prestan el servicio de guardería o de salas cuna, ¿a quién le corresponde escoger ese centro?
¿Le correspondería al patrono o le correspondería al trabajador? Me nace la duda por aquello de que usted comentó de que es el empleador quien contrata a ese tercero, a esa empresa especializada. Sí, es que la facultad le va a corresponder siempre al empleador de determinar en qué empresa, no es de que el trabajador va a llegar, mire, aquella guardería sale mejor porque me queda cerca de mi casa. No, el empleador debe de determinarlo todo y cuando sea cerca del lugar donde está el centro de trabajo. Por ejemplo, nosotros, si tú vivís fuera de San Salvador, te toca que manejar o irte en transporte colectivo y llevas 1 hora, hora y media, 2 horas de transporte, y la sala cuna tendría que estar cerca del centro de trabajo, en la misma circunscripción, o sea, no puede ir, digamos, de un lugar que va a llegar 2 horas para dejar al niño y otras 2 horas para llegar a su centro. Tiene que estar cerca y en esa parte sí debe ser favorable al trabajador o trabajadora. Y para el caso de la elección, si debe ser el empleador el que lo va a hacer. Ok, doctora, entonces en esos casos que le corresponde contratar, escoger, es al empleador, ese centro especializado, esa empresa, ese tercero, en el caso de los empleadores públicos, tendrían que pasar entonces por, digamos, por un procedimiento de contratación administrativa, etcétera. O sea, la manera como está planteado en El Salvador, quiero decir, ¿no? Sí, lo más seguro que las empresas van a hacer lo que son procedimientos de licitación o procedimientos de escuchar o ver cuál es lo más favorable para la empresa y también para el trabajador, porque ellos van a ir viendo todos estos aspectos, entre esos el tema económico o el tema de la seguridad, porque acordémonos de que una empresa o una institución tiene que ir velando por la seguridad que va a tener ese menor a la hora que lo cuiden, porque también tiene que ver mucho el nombre de la empresa o la institución que está contratando ese servicio. Ok, perfecto. Me llama bastante la atención porque aquí en Venezuela basta con presentar la factura de la guardería y cubren el costo, tanto empresa privada como pública. Ajá, por otra parte, doctora, una última pregunta. ¿Se librarían los empleadores con el pago o reembolso de ese gasto hacia el trabajador descarga y lo que hace es presentar la factura y el patrono le reembolsa el gasto? ¿Eso sería posible bajo como está, digamos, descrito en la ley? Pregunto. Puede ser posible, pero como una excepción, porque ya la ley da las modalidades para las cuales se va a aplicar la ley de sala cuna, pero eso pudiese ser como una excepción y en casos extraordinarios que sí se pudiese dar una cantidad. Pero eso también tiene que desarrollarse en el reglamento, porque si no también pueden haber abusos a la hora de aplicarse, tanto del trabajador como del empleador. Por decirte, la sala cuna al empleador le puede costar o al trabajador puede que pague $40 mensuales y le va a pasar una factura al empleador por 60 o por mayor cantidad, o el empleador venga y diga, no, solo te voy a reconocer $5 diarios o $5 al mes por ese y también no va a alcanzar. Entonces, todos esos aspectos deben de irse documentando, se van a ir desarrollando en el reglamento que el presidente de la República debe de emitir y aparte del reglamento también los criterios que se vayan generando ya en la práctica. Nosotros lo que estamos haciendo, su servidora lo que está haciendo con los clientes es manifestarles que elaboren una política para el manejo de la ley de salas cunas, una política de la empresa en la que se vaya determinando desde quién va a tener, bueno, un censo en la empresa que se debe de hacer, quienes tienen hijos menores de 3 años o quienes están próximos a tener hijos, porque también imagínate que ahorita está embarazada la esposa o van a tener un hijo y ya para el mes de julio ya va a estar, ya va a ser parte, puede ser tomado en cuenta para el censo, incorporarse a los 4 meses el bebé. Entonces, son elementos que se deben documentar y un censo se debe de elaborar en las empresas y son parte de la política. ¿Qué va a pasar con aquellos trabajadores que ambos trabajan para la misma empresa o la misma institución? ¿Quién va a tener derecho a ese beneficio de la ley de sala cuna? ¿Cómo voy a documentar para aquellos trabajadores que
la esposa decide llevarse al bebé o al niño a otra guardería de otra empresa y el trabajador mío no va a hacer uso. Habría que documentar también ese formulario para evitar que a la hora de una inspección de trabajo vengan y nos digan de que el empleador no está cumpliendo con la ley. Entonces, todos esos respaldos se tienen que armar y documentar a través de una política de la empresa, y que también en la práctica, cuando ya entre en vigencia, van a salir nuevos criterios sobre la ley. Muchas gracias, doctora, por su interesantísima disertación, por sus respuestas a todas las preguntas y comentarios que nos han formulado. Gracias a todos los que nos acompañaron a través de esta sala virtual de Zoom y a todas aquellas personas que nos pudieron escuchar a través de Facebook Live. Los invitamos para un próximo encuentro en esta sección de jueves de videoconferencia. Asimismo, los invitamos para que ingresen en nuestra página web www.universitasfundacion.com y puedan enterarse de todos los programas virtuales que tenemos, no solo en el área del derecho laboral, sino en otras áreas también. Doctora, le doy nuevamente el derecho de palabra para que pueda despedirse. Adelante, doctora Carolina. Sí, muchas gracias a todos los que nos estuvieron sintonizando a través de esta plataforma. Sabemos de que estas plataformas ahora nos acercan a nivel mundial, ¿verdad? Todos los amigos de Iberoamérica que estuvieron pendientes de la Asociación Iberoamericana, la Centroamericana, la Academia, y todos gracias a Universitas por hacer posible estos eventos, y que en realidad son eventos académicos que todos tenemos que aprovechar. Son gratuitos para poder incrementar nuestros conocimientos. Gracias a todos los que están acá de esta videoconferencia y que hacen posible que estemos conectados con todos. Yo veo aquí a los que están coordinando, que prácticamente son 5, ¿verdad? Los que están, o sea, solo por ahorita están 5 personas a través de los que están haciendo posible esta videoconferencia, y no digamos toda la estructura que es Universitas. Muchas gracias por el espacio, gracias a todos, y que tengan una bendecida tarde o bendecida noche para otros amigos, o buenos días para algunos otros, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Así es, como lo dijo la doctora Carolina, que tengan una feliz tarde, una feliz noche, donde quiera que se encuentren. Hasta pronto. Chao.